Gracia y paz de Dios a todos los que aman y defienden la sana doctrina. Soy una voz, un ministro de la palabra, un anciano. Quiero bendecir a todos aquellos que aman la verdad y a todos aquellos que la están buscando. Hoy quiero compartir una palabra que vamos a llamar ¿es bíblico el arrebatamiento? Vamos a ir a la palabra de Dios en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 15 al 17, que dice así: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay algo en que todos los cristianos coincidimos, en que el Señor volverá. Pero hay una gran cantidad de hermanos que tienen deseos, que están esperando la venida de Cristo, pero que confunden la segunda venida con el arrebatamiento. Y son dos eventos completamente diferentes, separados por 7 años. De eso vamos a hablar hoy, si es bíblico el arrebatamiento. Primero, ¿por qué tiene que haber un arrebatamiento? Si leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que si no hay arrebatamiento, no se puede cumplir plenamente la palabra profética. Y vamos a estar paso a paso hablando de esto. Y usted que ama la verdad, usted que está orando, que verdaderamente cree que el Señor viene, y le pido que usted esté atento y que luego recurra a las Escrituras. La misma Biblia, el apóstol Pablo decía: no me crean a mí, crean a las Escrituras. Primero, ¿por qué tiene que haber un arrebatamiento? Primero tenemos que asumir nuestro lugar. Somos los últimos cristianos que pisan la tierra. En algún momento, la última generación de cristianos tenía que llegar. Y somos nosotros, por las señales que vemos, por las cosas que están sucediendo. Somos nosotros. Y tenemos que asumir cuál es nuestro lugar en este tiempo y qué espera Dios de nosotros. A través de la historia de los siglos, han ocurrido 3 tiempos. Uno fue el tiempo de la conciencia, que terminó con un diluvio en los días de Noé. Y el diluvio fue lo que separó los tiempos, porque Dios es orden. Y cada tiempo ha puesto en su lugar, y en los cumplimientos proféticos lo ha hecho de la misma manera. El tiempo de la conciencia terminó con un diluvio. Luego vino el tiempo de la ley, donde el que cumpliera los 10 mandamientos, cosa que ningún hombre pudo ni podrá jamás. Por eso vino Jesucristo. Ese tiempo de la ley terminó cuando Jesucristo, el Mesías, fue entregado y tuvo que morir en la cruz por cada uno de nosotros. Esto es un hecho que el mundo lo sabe, que nadie lo puede negar. Hubo un hombre llamado Jesús. Nosotros sabemos quién es ese hombre. Es Dios Hijo, que se hizo hombre y que vino a morir por cada uno de nosotros, a cumplir y satisfacer la justicia de Dios, para que todos los que creemos en Él seamos justificados. Él fue santo, justo e inocente, y Él pagó por todos los culpables que somos nosotros. Ahora, ese tiempo terminó, el tiempo de la ley allá en la cruz. Luego vino el tiempo de la gracia, que comenzó en Pentecostés, el último tiempo. Yo he conocido muchas personas que me han preguntado: ¿por qué la Biblia dice el último tiempo y ese último tiempo no llega nunca?
Porque el último tiempo comenzó en Pentecostés. Desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, todo ese tiempo, el tiempo de la gracia, es el último tiempo. De los 3 tiempos que Dios determinó, es el último. Por eso que es muy importante saber que aún este último tiempo tiene que terminar. En Romanos 11, versículo 25, el apóstol Pablo dice que si bien es cierto que Dios endureció a Israel y dio lugar para que entraran los gentiles, una vez que la plenitud de los gentiles haya entrado, Dios volverá sobre Israel para que llegara el momento para ellos. Hoy es el tiempo de la gracia. Cualquier persona puede venir a Cristo, aceptarlo como Señor y Salvador y alcanzar la salvación de su alma. No importa quién es, no importa lo que haya hecho. La Biblia nos relata que en la cruz había 2 hombres. Los 2 estaban a la misma distancia del Señor, como estamos todos los hombres del mundo. Dios no dijo, este se salva y este se pierde. Dios no dijo, este es un elegido para mí y aquel no y se pierde. No, nosotros tenemos que elegir. Nosotros tomamos la decisión. En cuanto a la salvación, Dios dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Por eso es muy importante entender esto. Hay un plan de salvación. Aquel hombre que colgaba en la cruz era un reo. Él iba a morir. Él era culpable. Pero tuvo una virtud. Reconoció que era culpable. Se reconoció culpable ante aquel que siendo inocente moría. Y en un atisbo de luz él pudo ver, vislumbrar. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor en aquel mismo momento le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Esta palabra está para todos, porque el último tiempo es el tiempo de la gracia. Pero también tiene que haber un arrebatamiento, porque si no, no se puede cumplir lo que falta. Vamos a ir a la Biblia y vamos a puntualizar para entender lo que Dios nos quiere decir en esta palabra. Porque el propósito no es hacer una demostración de sabiduría, sino de alumbrar, de aconsejar, de guiar, de dar a entender, a evaluar, por si existiera la posibilidad de que se haya equivocado en algún punto, para que usted pueda retomar el camino, porque eso le pasa a todos. Todos estamos siendo guiados en un mundo espiritual donde las cosas no se ven. Acá la Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 7, allí dice, y todo ese capítulo habla de estos tiempos, de tiempos de apostasía, de tiempos de mentira, de tiempos de milagros falsos y mentirosos, de movimientos espirituales engañadores. Y allí dice claramente una palabra. Capítulo 2, versículo 7 de 2 Tesalonicenses en la Biblia, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que al presente hay algo que lo impide. Pero, dice la Escritura, cuando sea quitado del medio el que lo impide, entonces se manifestará aquel inicuo. Hablando del anticristo, de los tiempos que vienen. Es decir, que hay algo que en este momento impide que la plenitud de la maldad que se va a derramar esté en este momento moviéndose en el mundo. Ese es el que es mayor, el Espíritu Santo, que está en la iglesia, en nosotros, que somos templo del Espíritu de Dios. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Por eso Cristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Es la amada esposa que los ojos de Dios miran día tras día, esperando el glorioso momento en que cruzaremos los umbrales de la eternidad y nos abrazaremos con Él. Gloria a Dios. Ahora,
El Espíritu Santo se tiene que ir. ¿Por qué? Porque se tiene que derramar el infierno sobre la tierra. En los días de la gran tribulación, dice la Biblia en Apocalipsis 9, se abrirán las llaves del pozo del abismo y el infierno se derramará sobre la tierra. Esto la gente no lo sabe, o lo sabe a medias. Dice la Biblia que legiones de demonios saldrán y atormentarán a la raza humana, de tal manera que los hombres y las mujeres buscarán la muerte, y aún la muerte huirá de ellos. Este es un tiempo que Dios se está advirtiendo a nosotros, y nos dice, si el Espíritu Santo no se va, no se puede cumplir esta parte de la palabra. ¿Dónde más le puedo decir yo a usted para que le quede certero que el arrebatamiento está en la Biblia? En Apocalipsis capítulo 7, donde Dios dice que va a sellar esos 144.000 que son un número espiritual. Un día de estos vamos a compartir esa palabra. Y son sellados. ¿Por qué son sellados? Por lo mismo que dice Apocalipsis 9, verso 4. Cuando salen del abismo los demonios terribles que van a provocar muertes, destrucción y todas las cosas que la Biblia dice. La Biblia dice allí que las señales para que los demonios estos no atormenten a los que son sellados, a los que van a predicar la palabra, porque Israel en aquellos días va a despertar. Son los días del mar de cristal. Israel predicará, levantará la palabra. Por eso dice que en Zacarías 8 dice que 10 hombres de todo el mundo vendrán a colgarse del manto de un judío, a preguntarle dónde está Dios. Solo ellos van a predicar, porque en aquellos días habrán encontrado al Mesías y lo van a predicar. Y son sellados porque los sellados se fueron. Efesios 4:30 dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios para redención, para ser redimidos. Y como la iglesia no está, no hay nadie de parte de Dios que sea ungido, sellado, para infundir el respeto que el Dios eterno debe y tiene ante todas las fuerzas del mal. Entonces, si no hay arrebatamiento, esta parte profética no se puede cumplir. ¿Y por qué más tiene que haber un arrebatamiento? El Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. Él lo prometió. No tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otro modo yo se los hubiera dicho, pero me voy a preparar lugar para ustedes, morada. Y cuando lo viene preparado, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Fíjese la palabra. No habla como de algo individual, separado, sino como algo que le pertenece, como a su mismo cuerpo. Es la iglesia, cuerpo de Cristo en la tierra. Los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, que Él volverá. Ahora la pregunta es ¿por quiénes volverá? ¿A quiénes viene Él a buscar? Porque es su promesa. Acá en esto creemos todo. Él volverá. Pero en el arrebatamiento viene para la iglesia. En la segunda venida todo ojo le verá. En el arrebatamiento le verán los que le esperan para salvación. Hay una palabra que está en Apocalipsis 3:10 que dice, ¿quiénes son los que Él viene a buscar? Allí dice claramente, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré. Hay dos versiones, una dice te libraré y otra dice te guardaré. La pregunta es ¿de qué? De la hora de prueba que viene, para probar a todos los habitantes de la tierra. Es decir, que hay una promesa, volveré. Pero también dice por quiénes volverá. Por los que guardan la palabra, por aquellos que aman la sana doctrina, porque la sana doctrina es la doctrina apostólica, y sobre la doctrina apostólica están los fundamentos de la Nueva Jerusalén, la iglesia glorificada. Por esto este es un tiempo en los que aman a Dios, tienen que aferrarse a su verdad, levantarla en alto, no esconderla, aceptar el precio de la persecución y proclamar a los cuatro vientos de que Jesucristo vive y viene y que su palabra es el evangelio de salvación.
el que perdona pecados, el que no comercia con las almas. Este es el tiempo. Yo te libraré y te guardaré de la hora de prueba que viene sobre todo el mundo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo nos va a guardar de algo que va a suceder en todo el mundo? Es decir, que no hay un lugar donde estas cosas no estén pasando. En aquellos días no habrá un lugar donde esconderse. Él dice, yo te libraré. ¿Cómo lo hará? Pues arrebatando a su iglesia. En Lucas 21:36, para fortalecer como contexto, porque no es cuestión de creer en un versículo suelto, sin contexto, sin base espiritual, deformado para hacerle decir lo que queremos que diga. Esto lo dice por sí mismo. En Lucas 21:36 dice, velad orando en todo tiempo. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos de escapar. Y está hablando de los días finales. La pregunta es, ¿cómo podemos escapar si no hay un lugar en el mundo a dónde escondernos, a dónde ir? Sencillamente, Jesucristo viene a arrebatar a su iglesia. Hagámonos una pregunta. Primero, Él lo prometió y yo lo creo. Yo te libraré, velad y orad y vas a ser digno de escapar de lo que viene. La pregunta es, si todos vamos a pasar la gran tribulación, ¿para qué nos dice que velemos y oremos? ¿Qué sentido tiene velar y orar si todos vamos a pasar por la misma experiencia? Pero esto no es así. Dios tiene preparado un glorioso escape, que es lo que estamos hablando en esta hora. Es la palabra que hemos tomado para hablar y decir si es bíblico el arrebatamiento. Por lo cual la palabra de Ida dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, si hay algo que Dios sostiene es su palabra, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado. Tiene tanta profundidad esta parte del versículo, los que vivimos, los que habremos quedado. Este es un tiempo en que quedan muy pocos creyentes. La gran mayoría o se ha caído o se ha ido en pos de falsos maestros, de falsos profetas, escondiendo la verdad, siguiendo psicología, filosofías y cosas de hombre, y han dejado de lado la palabra de verdad. Por eso el Señor dice, porque has guardado la palabra. Este es un tiempo en que Dios está haciendo diferencias, y cada uno de nosotros la está haciendo. Los que habremos quedado, y dice los que vivimos. ¿Por qué dice los que vivimos? Porque dice la Biblia que aquel que vive en placer y en deleites viviendo, está muerto. Está muerto para Dios. Y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y aquellos que con gran esfuerzo, luchando día por día, manteniendo nuestras vidas que nunca serán perfectas, pero el sacrificio perfecto lo hizo Cristo. Con ese sacrificio nos santificó. Y nosotros defendemos lo que tenemos. Levantamos la palabra y nos negamos a este mundo. Porque este es un tiempo en que se están moviendo los ámbitos espirituales. Y cada paso que damos tiene que ser alumbrado por su palabra. Cuando dice los que vivimos, está diciendo los que han muerto para el mundo. Aquellos que han creído y están crucificados con Cristo. Por eso dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, esperando por cada uno de nosotros. Nosotros los que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vamos a hablar en otro mensaje de la gran diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida. Pero esto es para tocar algo. En el arrebatamiento los muertos en Cristo, no todos los cementerios completos, solamente aquellos que han muerto, que han dormido,
con la esperanza de la salvación y la vida eterna, en aquel día serán despertados. En aquel día serán despertados. Yo siempre me conmuevo cuando recuerdo una visión de un siervo a quien amo y respeto, que se fue con el Señor, que él contaba que en visión fue llevado a un cementerio y él al pie de una tumba se paró. De repente, cuando él miraba en aquel silencio de la noche, sus pies se sacudieron. Aquel lugar donde estaba parado delante de él se comenzó a mover y una luz gloriosa atravesó la tierra y un cuerpo de luz se paró y proclamó: ¡Gloria a Dios! Y subió a los cielos. Y él miraba y a lo lejos se veían como luciérnagas que subían y se levantaban a recibir al Señor en el aire. Esa experiencia es para nosotros, amada iglesia, que estamos siendo perseguidos de aquí para allá, que no encontramos un lugar. El lugar nuestro está con Dios. Si antes persiguieron y el Señor no nos mintió, Él nos dijo: el mundo los aborrecerá, porque a mí me aborreció primero. Pero también, así como el mundo escuchó mi palabra, van a escuchar la suya. Este es un tiempo glorioso donde el arrebatamiento se va a producir. Y fíjese qué diferencia hay con la segunda venida. En el arrebatamiento se despiertan los cuerpos de los que murieron en Cristo. En la segunda venida no se levanta nadie, porque los que están muriendo en aquel tiempo entran directamente a la presencia de Dios, vestidos de ropas blancas e identificados solamente como una multitud. Por eso este es un tiempo que tenemos que pensar. En la segunda venida, ningún muerto resucita, y son los ángeles los que levantan a los últimos que han quedado vivos en aquel tiempo. Mientras que en el arrebatamiento es el Espíritu Santo el que levanta, el que transforma los cuerpos. Dice la Biblia: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y Filipenses 3:21 dice que tendremos un cuerpo de gloria, semejante al que el Señor tiene. Heredaremos con Él la vida eterna y toda la gloria. Pero lo más maravilloso, que nos espera una eternidad de luz, donde reinaremos, donde viviremos eternamente. El arrebatamiento ya viene. Dice: arrebatado juntamente con aquellos que durmieron en el Señor. ¿Quiénes? Los que hayamos quedado, los que nos hemos animado a creer y guardar su palabra. Por cuanto has guardado mi palabra, yo te libraré. Velad y orar todo tiempo, y créanme, dice el Señor, y yo los haré escapar. Él no miente. Esta es la gloriosa verdad. Hoy es un tiempo en que grandes multitudes en diferentes lugares se juntan para hablar, porque son tiempos de apostasía. Allí en Marcos 6:34 hay un versículo que dice que el Señor, viendo grandes multitudes, tuvo compasión e identificó esas multitudes como aquellos que no tienen pastor. No estoy diciendo que no hay nadie delante de ellos que les predique, sino que no tienen pastor, que no hay hombres levantados con un corazón para Dios, que predican vanidades, que engañan, que distraen, porque ese es el trabajo del diablo: hacerle perder tiempo, no dejarlo creer, no dejarlo que investigue, que no ore, ponerlo que tome una postura, aunque esté equivocada, diga: aún así yo no voy a cambiar. Eso es lo que el diablo quiere. Pero usted en esta hora, usted no es multitud. Usted puede despertar. El Señor dice que vio la multitud, tuvo compasión porque eran ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hoy Dios, a través de diferentes siervos, quiere enseñarle a usted, quiere guiarlo, quiere decirle qué es lo que le falta. ¿No le gustaría a usted saber qué es lo que le falta? ¿Por qué usted se va a quedar en aquel día si todos los que amamos a Dios podemos escapar? Este es un tiempo en que tenemos que buscar. Este es el momento. Yo le creo a Cristo. Él me dijo: si guardas mi palabra,
yo te libraré. Si velas y oras y crees a mi palabra, yo te libraré. Hay una escritura que está en el último capítulo de Apocalipsis, que dice así: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y todo el que oye diga, ven, Señor Jesucristo. Estamos en ese tiempo. Levante los ojos. Deje de mirar este mundo. Deje de buscar aquí abajo. Lo que nosotros esperamos, lo que nos va a saciar, viene de lo alto. Viene de arriba. Viene de donde Dios Cristo está reinando junto al Padre. Este es un momento en que usted puede cambiar su vida espiritual. Sumérjase más en la palabra. Ore más. Busque más en la Biblia detalles que hablen sobre estos temas. Y comience a prepararse. Y pregúntele a Dios qué es lo que tiene que hacer. Busque un buen pastor que lo guíe a Cristo. Que no hable de dinero, que hable de salvación. Que lo aconseje bíblicamente. Este es un tiempo en que nuestra vida espiritual puede cambiar. Yo quiero terminar esta palabra orando por usted con todo mi corazón, pidiéndole que sea alumbrado, que Dios lo guíe y que en aquel día nos podamos encontrar y usted me diga: aquel mensaje cambió mi vida. Hace un tiempo atrás recibía un hombre que entró al Facebook y me dice: yo tenía 14 años cuando lo escuché, hoy tengo 43, y hablaba de que aquel día, en aquel momento, en aquella oportunidad, hubo palabra que nunca olvidó. Yo quisiera que usted guarde esta palabra en su corazón. Que la gracia y la paz de Dios sean sobre usted. Y que toda la gloria sea para Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo soy una voz. Será hasta el próximo mensaje.